la sensibilidad y las características generales de la prueba PCR no han sido reportadas de manera clara y consistente en la literatura médica. Es bastante conocido lo que ocurrió con el presidente de Tanzania, que hizo pruebas a cabras y a papayas y dieron positivo. Y el 25 de julio, una compañía farmacéutica estadounidense se disculpa por los 600.000 falsos positivos que se han producido en el ejército de USA. Estas pruebas carecen de gold estándar, no tienen control positivo ni negativo. Y con respecto a la PCR se podría hablar muchísimo más, porque resulta que esta PCR, requisito imprescindible, es un buen aislamiento y purificación del virus. Y eso le puedo garantizar, y si quiere puedo desarrollar mucho más, que de momento no se ha hecho con absoluto rigor científico. Yo no afirmo ni niego que el virus pueda existir, pero sí le digo que toda la documentación científica publicada y revisada por mí, y no solo por mí, sino que le voy a citar varios expertos que también la han revisado, como por ejemplo el virólogo Stefan Lanka, como por ejemplo la biofísica Eleni Papadopoulos, como por ejemplo Balantar Turner del Hospital Royal Perth de Australia, por ejemplo David Crowe en Canadá, por ejemplo Andrew Kaufman, coinciden en que ese supuesto aislamiento y purificación del virus no cumple los estándares y los requisitos de rigor científico para poder afirmar que existe un nuevo virus SARS-CoV-2. Si además tenemos en cuenta que el genoma del virus consta de unos 30.000 nucleótidos y en las pruebas PCR apenas se analiza unos 200, suponiendo que todas estas pruebas aún así estuvieran perfectamente diseñadas con unos cebadores, diré, los cebadores o iniciadores, primer en inglés, son una cadena muy cortita de nucleótidos que se tienen que poner en el ADN que sea retrotranscrito el ARN viral en los extremos de las dos cadenas, 3', 5', para que hibriden y se produzca la multiplicación que se llama reacción en cadena de la polimerasa. Entonces, al amplificar estos supuestos ARN, pues no sabemos realmente qué estamos amplificando. Primero, porque el virus no se ha aislado y purificado de otros residuos celulares. Y se sabe ya por un procedimiento científico, por un estudio científico que se llama edición del ARN, que las células dañadas e intoxicadas son capaces de producir ARNs de diferentes características, con diferentes secuencias genómicas. El ARN celular no es constante, como hasta ahora se creía en biología. Existe la edición del ARN y esta edición del ARN se produce precisamente en células intoxicadas o dañadas. Esta separación del supuesto virus de los exosomas o de las vesículas que producen las células intoxicadas o dañadas no se ha hecho correctamente. Por lo tanto, lo primero que decimos es que, además le voy a citar otro artículo más, un momentico, porque aquí tengo otro artículo que es muy interesante, publicado por los chinos, por G.H. Zhuang en una revista científica china que se llama Ratio potencial de falsos positivos entre individuos asintomáticos en contacto directo con pacientes enfermos de COVID-19. Y concluye que entre el 47 y el 80,33% de los positivos son falsos positivos. Vuelvo a decir lo mismo. Entonces, suponiendo que aún los test se hayan hecho perfectamente, correctamente, con la secuencia génica que ha sido proporcionada por las bibliotecas genómicas, que se hayan elegido perfectamente los primers, que se haya producido la amplificación y que dé positivo, pues no sabemos lo que estamos amplificando, no lo sabemos, porque pueden ser perfectamente ARNs editados por una célula dañada por tóxicos, por virus, por el SARS-CoV-2 hipotético o por cualquier otro virus. Sobre todo teniendo en cuenta también que las proteínas e incluso las secuencias genómicas de los diversos coronavirus pues tienen muchos rasgos en común. Concretamente con el SARS-CoV-1 tienen hasta el 80% en común. Entonces, lo primero que hace falta es que nos digan realmente, que hagan un verdadero estudio de cómo se produce ese aislamiento y esa purificación mediante sucesivas centrifugaciones, mediante centrifugación en gradiente de densidad. Y aún así nunca van a poder separar totalmente los viriones de ARN de otros residuos celulares. Se nos habla de la comunidad científica, pero ¿qué es la comunidad científica? Más bien diría yo, la ciencia manipulada por unos determinados organismos internacionales que son privados y que tienen o que pueden tener por lo menos oscuras intenciones. Por favor, nuestros políticos, que se informen bien, que den voz a científicos muy reputados de mucha categoría, que no soy yo, esta pobre profesora, sino otros muchos científicos muy reputados que están negando esto, que están diciendo que nos están manipulando, que están diciendo
que hay oscuras intenciones detrás de todo ello. Por favor, ¿hay algún político aquí que quiera escuchar esto?